Voy a leer el soneto de Francisco de Quevedo y Villegas, que lleva el encabezamiento Gustoso el autor con la soledad y sus estudios, escribió este soneto. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injuria de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudio nos mejora. Leo luego un soneto de la argentina Alfonsina Storni, que lleva el título Pudiera ser. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo este mordiente, vendido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma enterrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Y un tercer soneto de Martín Adán que lleva por título en italiano Pezzo scherzevole inopinato, in coda impronto, que se refiere a la música, a Chopin en particular. Para morir vivimos diligentes y para ser soñamos constreñidos, macerando memorias en olvidos y nombre deshaciendo con los dientes. Compone y echa el Dios y van las gentes a sus tumbas con trenes y apellidos, y troveros, velantes y vestidos, tróvanlo, tan virtudes, tan afluentes. Mas el uno inmortal y desgarrado, por la deidad y él mismo en su costado, y apresto no prosigue ni improvisa, con frenesí repita, y con tu dedo, y con palor de tecla y de miedo, una semeja y máquina de risa. Muy bien, amigos y amigas que leen por gusto, están viendo al profesor Carlos García Bedoya. Y bueno, yo he tenido la ocurrencia y él felizmente la apertura y la buena onda de poder hacer caso a esta petición de leer 3 de estos 100 sonetos que ha seleccionado en esta edición que se presentó a fines del 2024. eh, los 100 mejores sonetos de la lengua castellana, siglo XV al XX, editado por Pacarina. Profesor Carlos García de Bedoya, muchísimas gracias por darse un tiempo para esta conversación y también por leernos 3 sonetos pues, de distintas épocas, Sí. ¿no? Quevedo, Storni, Martín Adán, para hablar también de la tradición peruana, Ujú. que hablan de distinta temática, ¿no? Creo que es una de Así las es. riquezas del soneto. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Pues ese libro, usted dice, esta antología es la que yo hubiera querido leer antes, pues sí, como lectores uno tiene que agradecerle por esta selección, porque uno como lector puede llegar a ellos, efectivamente, si uno Ujú. se traza, digamos, este reto o camino lector, pero al tener esta antología es muy rica en la medida que se ve, hay un abanico de posibilidades, época, temática, la misma lengua castellana, cómo cambia, ¿no? Desde Ujú. Marqués de Santillana, pues, a Martín Adán, de Claro. Storni, maneras, miradas, ¿no? En fin, es un proyecto que usted decía tenía ya en mente,
Así que cuando llegó la idea de hacer el libro ya tenía casi ya 60 sonetos Sí, seleccionados. sí. Sí, un poco lo que comentaba en el prólogo, ¿no? Es que en realidad sí, pues surgió esto como una cuestión más de lector, ¿no? Más de pasión por la lectura, que quizá obedece un poco a mis hábitos particulares, ¿no? Porque eso también lo digo, he descubierto que mis hábitos de lector tienen sus sesgos peculiares, ¿no? Y decía que son un poco barrocos, porque me gustan los extremos, ¿no? Entonces me gusta mucho leer novelas largas Ujú, y por otro lado poemas cortos, así es. ¿no? Entonces por eso especialmente me fascina el soneto, ¿no? Es lo que también he leído otro tipo de poesía, pero tengo cierta predilección por la poesía corta. Creo que uno de los más importantes logros poéticos es la concisión verbal, la capacidad de concentrar mucho sentido en pocos versos y de abrir un mundo, ¿no? A la imaginación, de sugerir un mundo al lector, ¿no? Y entonces también me tomé una frase de Cortázar y la llevé al extremo, ¿no? Cortázar, hablando de la novela y el cuento, Mm, ¿no? Tiene esta famosa frase de que la novela puede ganar por puntos, ¿no? Convencer por puntos al lector, pero el cuento tiene que ganar por nocaut. Y entonces yo diría que la poesía es aún más exigente que el cuento, tiene que ganar por nocaut, siendo con la metáfora en el primer round. O sea, ajá. si no nos gana inmediatamente la poesía, por lo menos a mí como lector, ¿no? Eh, a veces no me animo a seguir la lectura, ¿no? Tengo hábitos distintos para leer poesía que para leer novela, ¿no? Novela leo obviamente toda la novela secuencialmente, mientras que en la poesía cuando me enfrento a un libro de poesía generalmente comienzo leyendo tres, cuatro poemas y si me gustan sigo leyendo más, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que, sobre todo los poetas antiguos, ¿no? Los poetas españoles del siglo de oro, no escribían pensando en libros, ¿no? Mm. El poema funcionaba por sí solo. Esto de armar libros es una cuestión más a partir del siglo XIX y siglo XX, ¿no? De armar los poemarios como una estructura. Pero quizá yo tengo ese mal hábito, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero de ir un poco, diríamos, picoteando, ¿no? Los poemas. A veces termino leyendo el poemario completo, pero casi nunca lo leo en orden y sistemáticamente, ¿no? Salvo cuando tengo que trabajar más para cuestiones académicas, ¿no? Es que siguiendo esa lógica suya, ¿no? Del poema breve y rotundo, también pues en un libro uno escoge a veces el poema que en ese momento te quiere decir algo. Al menos en esta página Lee por gusto, pues a veces escojo un poema casi al azar de esta misma antología. Leí uno de Pablo de Roca, otro de Juan Ibarburu, por ejemplo. No, Ujú. pues un poema que puede en ese momento significar algo, ¿no? Al lector. Y hablando del lector profesor, pues es inevitable para mí, porque usted dedica este libro a la memoria de su madre, que me enseñó a leer, ¿no? Entonces hay ahí una mirada, y yo también le comentaba antes de grabar esta charla, pues, sobre este libro que para mí fue importante, siendo no iniciado en la teoría literaria, pues para abordar un texto literario, ese libro de Ujú. hermenéutica literaria, pues la figura del lector, ¿no? Porque este es un libro de lector, decíamos, y este libro de hermenéutica también es la mirada más desde el texto mismo, ¿no? Su padre, Carlos García Bedoya Zapata, fue un importante diplomático. Yo Ujú. trabajo en la Casa de la Literatura, hay un edificio en el centro de Lima que lleva su nombre, ¿no? Así es. Su madre, usted dice que le enseñó a leer, ¿no? Entonces Ujú. tenía esa curiosidad también, ¿no? De ese acercamiento suyo a la lectura, esta mamá que le Sí. enseñó a leer, como dice usted, Ujú. ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, primero por lo de mi madre, si quieres comencemos. De acuerdo. Yo creo que tuve la suerte de ser el hijo mayor y bueno, tuve la suerte que espero muchos hayan tenido de contar con el cariño incondicional de mi madre toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso creo ha sido muy bueno para mí, me ha dado mucha solidez personal. Y mi madre, a veces, a diferencia de otros casos, donde un poco los padres dejan a los hijos a la crianza, en caso de clase media, ¿no? Acomodada, antigua,
muchas veces a la crianza de las empleadas domésticas, ¿no? Al cuidado de las empleadas domésticas. Por lo menos a mí, en toda mi etapa de niñez, he estado directamente bajo el cuidado de mi madre. Entonces pasaba, al comienzo era el único, el mayor y el único. Entonces mi madre me dedicaba pues todo su tiempo, porque mi madre siempre fue ama de casa, ¿no? Como era tradicional en la época. Entonces, supongo que me vio la curiosidad con... En mi casa siempre hubo libros, ¿no? Y por alguna razón, no recuerdo el detalle completo, pero sí recuerdo que me comenzó a enseñar, seguramente a través de mis insistencias y curiosidad, ¿no? Me fue enseñando a leer. De acuerdo, sí, yo recuerdo, perdón, que cuando entré al colegio, a kindergarten, yo ya sabía leer. O sea, no tuve ese problema. Lo había aprendido, me daban libros, yo creo que chistes probablemente, o cuentos, ¿no? Qué sé yo, esos cuentos con ilustraciones que venían, pues, qué sé yo, de los hermanos Grimm, qué sé. No recuerdo realmente qué leía, pero sí recuerdo que sabía leer antes de entrar al colegio. Eh, yo calculo que haber sido a los 4 años, Ujú. calculo, porque yo fui a kindergarten, ¿no? Eso fuimos a los 5 años, creo que entré al colegio, entonces probablemente debo haber terminado o bueno, aprender lo básico de la lectura a los 4 años, ¿no? Y eso marcó el camino que después seguiría estudiando Eso marcó el humanidades. camino inicial porque Mm. el otro punto es que en mi casa siempre hubo una biblioteca, ¿no? Mi padre fue siempre muy lector, entonces siempre me he criado con una biblioteca relativamente abundante y en la que había siempre literatura, porque mi padre era aficionado, muy aficionado a la literatura. Claro que se dedicó a otras cosas, ¿no? Incluso en algún momento pensó hacer su tesis sobre literatura. En esa época se estudiaba letras, ¿no? Y ahí podía uno especializarse en literatura, historia. Y claro, como era habitual también en la época, mi padre estudió letras y derecho, ¿no? Y se dedicó, como dijo usted, a la Ujú. diplomacia. Así es. Pero siempre ha habido en mi casa entonces una gran cantidad de libros de literatura, ¿no? Yo de chico ya comencé a explorar eso por curiosidad, ¿no? Y también en el colegio, bueno, yo hice la primaria en Francia, ¿no? Entonces ahí sí se incentiva mucho la lectura en el colegio. Entonces de chico comencé a leer por los dos lados, por el colegio y por la casa, por los libros que había en la casa. Y ya se me hizo un hábito, el famoso vicio impune. Y cuando hace de la literatura ya su quehacer académico o decide estudiar literatura con alguna finalidad en especial, muchos jóvenes que se acercan a la literatura tienen la inquietud por un lado o quieren darle otra mirada a su inquietud de creación literaria, ¿no? De escritores. Y otros, de manera mucho ya más consciente, quieren a través de la crítica especializarse, ¿no? En su caso, ¿cómo fue Bueno, en mi ese caso es rumbo? complicado. Mm. Eso es un muy buen Ah, ejemplo para los jóvenes. ujú, Eh, yo soy probablemente el típico caso del joven que no tenía muy claro qué quería hacer en la vida ni por dónde encaminarse, que supongo que les ocurre a muchos, ¿no? Terminamos el colegio y no sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces yo probé varias opciones. Primero me dediqué a otras carreras, que no me fue bien, obviamente. Y después de un tiempo, pasado un tiempo, algunos años, me di cuenta que tenía que dedicarme a algo que realmente me gustara y me apasionara, ¿no? Y siempre uno tiene la idea, estudias literatura, pues te vas a morir de hambre, ¿no? No, ujú. no sirve para nada, ¿qué vas a hacer? Sí. Pero yo me di cuenta que tenía que estudiar algo que realmente me apasionara, porque si no, no lo iba a hacer, ¿no? Ya había comenzado otras carreras y finalmente las dejé porque no me ganaba el entusiasmo. Y entonces ya entré relativamente mayor a estudiar literatura, con las cosas un poquito más claras, un poco más de madurez, si se quiere, ¿no? Relativa. Y yo ya más o menos que intuía que mi camino no iba tanto por el lado de la creación, aunque no lo descartaba totalmente, pero ya quizás más con la perspectiva de lo académico, la crítica, la reflexión sobre la literatura, la reflexión cultural en general, ¿no? Y la reflexión en particular sobre la literatura. Y eso se fue reafirmando a lo largo de la carrera,
Tuve la suerte de tener muy buenos profesores, comenzando con Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y otros más, muchos, que no, sería largo mencionarlos a todos, ¿no? Pero si es necesario conversamos más sobre Ajá. eso. Yo hablaba de este libro, ¿no? Hermenéutica literaria, que curiosamente yo no siendo literatura y muchos no siéndolo también, pues tienen a través de este texto, de esta guía para analizar un texto literario, para decirlo de otra forma, ¿no? Que es también la hermenéutica, un camino mucho más sencillo, alejado, y usted también en el prólogo, ¿no? Él lo menciona, para poder abordar un texto literario. Es más, hay ahí un epígrafe que está en latín, que busqué, pues la traducción es de Terenciano Mauro, ¿no? En latín dice pro captu lectoris habent sua fata libelli. En castellano, de la capacidad del lector depende el destino de los libros, ¿no? Entonces, Ujú. es la otra parte que uno no se fija. Lo planteo desde un espacio como este que generalmente se enfoca en el escritor, ¿no? Ujú. Y el lector, claro, está al otro lado, pero hay una intermediación que es precisamente desde la interpretación del texto, Así ¿no? es. Qué importante para poder también mm, no solamente valorar la valía del texto, sino también disfrutarlo, ¿no? Me gustaría una reflexión por ahí Sí, desde esa mirada. sí, y un poco por eso es que asumí el modelo hermenéutico, si quiere usted, ¿no? Porque Ujú. no es que yo sea necesariamente un seguidor de una escuela, una tendencia filosófica o teórica, ¿no? Lo que recojo justamente de la hermenéutica es esta idea clave, ¿no? De que el texto cobra vida a partir de la recepción, que es una idea también de la teoría de la recepción, ¿no? Eh, el texto, si nadie lo lee, es un mero artefacto, ¿no? Cobra vida en la medida en que los lectores lo consumen y le dan un sentido, lo interpretan, porque los lectores interpretamos los libros de manera intuitiva, siempre. Todo lector interpreta el libro a su manera. Y entonces el sentido en la literatura surge de ese diálogo, o como se dice también de ese encuentro de horizontes, entre el mundo que el autor ha plasmado en el texto y lo que el lector a su vez aporta, ¿no? Porque evidentemente, si pensamos en unas obras de la antigüedad, para no irnos hasta los griegos, digamos, el Quijote de Cervantes, obviamente los lectores en el siglo XXI no leemos el Quijote como lo leían los españoles del siglo XVII. Y el Quijote lo puede leer en la actualidad un japonés desde su cultura japonesa, un hindú desde su cultura de la India, un árabe, etcétera, ¿no? Entonces cada uno lee una obra desde su horizonte. Y la riqueza de las obras, sobre todo de las obras más trascendentes, radica en eso, ¿no? Que a pesar de haber nacido en un contexto muy específico, como puede ser la España del siglo XVII para Cervantes, le hablan y tienen mucho que decirle a gente de distintas épocas y de distintas culturas, ¿no? Esa es gran parte de la riqueza de la literatura, ¿no? Entonces, sí, para mí es clave el rol del lector siempre, ¿no? Siempre es clave. Y bueno, para el estudiante de literatura mucho más, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil tener éxito en una carrera como la literatura si uno no tiene ya al comenzar la carrera ese hábito de la lectura, ¿no? El famoso vicio impune de la lectura. Uno tiene que tener ese entusiasmo, si no, pues es muy difícil porque nadie le va a transmitir a uno el enorme bagaje de textos que aporta la literatura o las literaturas. Y sobre la recepción de la obra, en particular a veces también la época en la que esta es recibida, ¿no? Porque la lista de obras que en su momento no fueron valoradas, pienso en Moby Dick, por uno de tantas, ¿no? Que después ya el tiempo la reivindicó, o la crítica misma, o el análisis literario, Sí, ¿no? Esa es la época en la que aparece una obra, puede condicionar también esa recepción, ¿no? O esa sí, lectura, sí, puede convertirse casi en un claro. óbice, un obstáculo, ¿no? Las dos cosas, porque hay los casos, como usted dice, de obras que en su momento no fueron muy valoradas o incluso totalmente marginadas, y hay el caso contrario, de obras que tuvieron muchísimo éxito en su momento Cierto. y que hoy están completamente olvidadas, ¿no? Están sepultadas.
en las bibliotecas como curiosidades literarias. Muchas obras que fueron bestsellers en el siglo XIX ya nadie sabe. Y seguramente va a pasar lo mismo con la mayoría de los bestsellers del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Quedarán algunos, aquellos que justamente tengan esa capacidad de seguir dialogando con los lectores a pesar del paso de los años. Entonces, cuando se plantea la valoración de un texto literario, usted también en ese texto de hermenéutica reflexiona sobre esto, ¿no? Llegar a la pregunta, ¿qué hace literario un texto? Que es, ¿no? Puede, para algunos es subjetiva, pero desde la hermenéutica es en función de lo que el texto expresa, ¿no? El uso distinto del lenguaje, las figuras literarias, o alguna manera de representar la realidad de Sí. manera no objetiva o directa como, Mm, ¿no? En fin, eso es también esa mirada a tomar en cuenta, porque dicen, ya, este libro que aparece, ¿por qué es importante? ¿Cuál es su valor desde la literatura, ¿no? sí. Es un tema complejo porque el valor va surgiendo a partir de una serie de factores, no hay una Mm, solo, ¿no? Hay, como usted señala, hay el factor, digamos, inmanente, mm, inherente al propio texto, ¿no? Lo que podemos llamar las cualidades verbales, la riqueza, la estructura, etcétera, etcétera, que incluso podríamos considerarlo un dato hasta cierto punto objetivo. ujú. Pero eso no basta porque tiene que haber la respuesta de los lectores, ¿no? Y eso es lo que determina, por eso la cita en latín, ¿no? Sí, Finalmente determina el destino de los libros. Es lo que va a pasar con los lectores. Y ahí, claro, hay distintos tipos de lectores, pero todos los lectores juegan un papel. Está, en primer lugar, el lector común y corriente, ¿no? El lector que se acerca al libro por placer o por la razón que sea y que no tiene ninguna pretensión de elaborar pues, una interpretación sistemática o mucho menos de escribir mm, una reseña o un ensayo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente lo hace porque le gusta. Está los mismos escritores, que no hay que olvidarnos, también ujú. son lectores, Así es, antes que todo, ante son todo. lectores. Y muchas veces son muy influyentes. La lectura, probablemente en el caso de Melville, la opinión de algunos escritores ha pesado mucho. Y por supuesto también la crítica tiene su parte, ¿no? Pero la crítica, contrariamente a lo que a veces se piensa, no tiene un papel decisivo. Podríamos decir que tiene la última palabra en el sentido de que sistematiza un poco lo que, lo que deviene del sentir de los lectores, de los escritores, es decir, de toda la comunidad que va forjando lo que podemos llamar pues la canonización de una obra literaria, ¿no? Cómo esta obra logra el reconocimiento, la aceptación duradera, ¿no? Porque hay los éxitos breves, que pueden ser fulgurantes, ¿no? Masivos, tirajes, pero pasados 20, 50 años caen en el olvido. Y aquellas obras que tienen una persistencia a lo largo del tiempo. Entonces todos esos factores intervienen, todos esos agentes, si quieren. También, por supuesto, están las editoriales, las estrategias, el marketing, están Uf, los agentes literarios, muchos factores que intervienen, ¿no? Pero en última instancia es el lector, los lectores. así es. Quienes están siguiendo esta charla se han percatado, bueno, que esto ha sido casi una incitación a que el profesor Carlos García Bedoya nos dé unas apreciaciones, porque él como docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para mayores señas, pues nos ha hecho. Y podríamos seguir, presiento que así podría ser. Quisiera volver para también hablar del texto que nos convoca, ¿no? De los sonetos. Ujú. 100 sonetos de tantos, ¿no? Y de tantas épocas. Y claro, también otra marca del libro, además de la variación de nuestra propia lengua, es también incluso la presencia, ¿no? En una época como esta, que se podría enrostrar porque hay tan pocas mujeres, es un reflejo también de estas épocas, ¿no? Siglo XV al XX, sí, por eso que ahora hay mucha más en la selección de poesía peruana, bueno, ya la presencia femenina, por supuesto que ha crecido muchísimo. Hay también, en cuanto a la selección de sonetos, los temas, ¿no? Y
yo pensaba, y acá viene ya la pregunta, profesor. Claro, el soneto en la selección y en otros sonetos uno se percibe que puede abordar distintos temas. No solamente el amor, la muerte, el desamor, el erotismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta hay artes poéticas también, hechas sonetos. Y la rima, ¿no? Que claro, viendo la poesía contemporánea uno podría decir más bien sentir un chirrido a ver la rima consonante o la rima perfecta, ¿no? Pero qué riqueza, qué posibilidades tiene el soneto. El soneto tiene, ya van a ser casi 6 siglos de vigencia en la lengua castellana. Es bastante. Entonces, creo que esa es una primera respuesta, ¿no? La otra respuesta es un punto que lo planteo yo como una hipótesis, ¿no? Creo que merece la pena discutirla, ¿no? Tengo la impresión, es una opinión quizá muy personal, de que en la poesía contemporánea nos hemos ido al extremo, quizá, en las últimas décadas, ¿no? Porque si retrocedemos hace un siglo, prácticamente se entendía que la poesía era sinónimo de métrica y de rima. Es decir, no podía haber poesía sin métrica o sin rima, ¿no? Casi era como una tautología, ¿no? Eso no es poesía, si no tenía métrica y no tenía rima. Luego entró, por supuesto, el verso libre, y con el paso de las décadas, prácticamente la mayoría de poetas han dejado de lado totalmente la métrica y la rima. Yo creo que hemos pasado de un exceso al otro, ¿no? O sea, Ujú. quizá era obviamente un exceso pensar que la poesía solo podía canalizarse a través de la métrica y la rima, pero quizá nos hemos pasado al otro extremo a descartar absolutamente la métrica y la rima, ¿no? Si revisamos algunos grandes poetas del siglo XX, para no irnos más atrás, de los que son muy audaces, experimentales, vamos a ver que no tuvieron mayor problema en combinar las dos cosas. Y piensen simplemente en Vallejo. Ujú. Vallejo, por supuesto, en la mayoría de sus poemas usa el verso libre, salvo en Los Heraldos Negros, ¿no? Pero incluso después, en sus etapas, llamémosle más experimentales, siguió escribiendo poesía en verso y particularmente sonetos, ¿no? Uno de los mejores, a mí me gusta muchísimo, es Intensidad y Altura, ¿no? El más famoso, sin duda, el que escribió sobre su futura muerte, ¿no? Me moriré en París con aguacero. Y bueno, no es el único, ¿no? Borges y tantos otros nombres que podríamos citar. Entonces, de manera que quizá sería importante retomar un poco esa posibilidad, ¿no? De manejar distintos registros, incluyendo también otro que Vallejo cultivó, es el poema en prosa, ¿no? Poema en prosa, verso libre, verso con métrica. Creo que la métrica tiene su utilidad, sobre todo para los poetas jóvenes, creo yo, que para adquieran cierta disciplina del ritmo, ¿no? Entonces, eso lo lanzo yo como una sugerencia, ¿no? La conveniencia de explorar los distintos caminos, no cerrarnos las posibilidades, ¿no? Sí, y a quienes nos escuchan como testimonio personal, recuerdo en las clases de maestría de escritura creativa, Marco Martos decía, bueno, que el soneto, o sea, que no es un corsé, como, ¿no? Para explorar la poesía ni por la temática, sino más bien es una manera de ser mucho más consciente del ritmo, más que de la rima incluso, ¿no? Porque Ujú, pues, la poesía es más ritmo que rima, ¿no? ujú. A veces la rima podría ser una forma muy básica quizás de hacer poesía, pero el Claro, ritmo claro. es Ujú, inherente, ¿no? El ujú. texto literario, incluso no solamente poético, ¿no? Sí. Sí, hay una frase muy buena de Mariátegui, ¿no? Mariátegui, cuando em, recién pues comienza a exaltar los méritos de Martín Adán, era muy jovencito cuando publica en Amauta, dice que los que escribe Martín Adán son antisonetos, ¿no? Porque respeta perfectamente, como hemos visto, la estructura del soneto, con la métrica, con la rima, pero lo vacía, dice Mariate, de su contenido tradicional, le da otro espíritu, otra alma, ¿no? Al soneto, ¿no? Y en ese sentido sería un antisoneto.
aunque mantiene toda la estructura formal del soneto, ¿no? Pensaba en los antipoemas de Parra, ¿no? Claro, El profesor Carlos García Bedoya hablaba de César Vallejo y por supuesto aquí está en esta antología también. Usted pues se excusa constantemente, claro, toda antología es una selección muy particular, pero usted ha incluido también, decía usted también en el prólogo, bueno, la poesía castellana, o sea, explora hay un poeta incluso de Filipinas, ¿verdad? Y bueno, de Quevedo, 8 sonetos, ¿no? Incluso en el prólogo usted numera Abraham Valdelomar y Tristitia, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburú, Pablo Roca, Magda Portal también, Alejandro Romualdo, Néstor Perlonguer, ¿no? Para hablar de una poesía más contemporánea, poeta sí, sí. argentino, ¿no? De los pocos, sí. Sí. Es una de las partes que me costó justamente más trabajo, ¿no? Encontrar sonetos de poetas más recientes. Eh, claro, Perlonger fue uno de los pocos que sí tenía sonetos, de los que he leído, por supuesto. Si bien digo son los 100 mejores sonetos de la lengua castellana, no pretendo decir que me he leído todos los sonetos de la lengua castellana, sería imposible, ¿no? Pero sí he tratado de buscar en los poetas más representativos de las distintas etapas sonetos de calidad, ¿no? Y en el caso de poetas más recientes, Perlonger es uno de los pocos. En todo caso, a mí se me ocurría, porque claro, ya no, apelando más a su rol de lector más que de profesor universitario, ¿qué es lo que usted hace que una poesía le guste? O digamos que haya podido pasar este filtro, ¿no? Para llegar a la antología. Sí, bueno, es difícil explicarlo, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta, en primer lugar, para mí es clave en la poesía el ritmo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y yo lo relaciono con el origen de la poesía, ¿no? No, la poesía en todas las culturas surge acompañada de música. En todas las culturas. En todas las culturas, creo yo, del- de todo el planeta, hasta donde tengo conocimiento, eh, se canta. Se canta muchas veces con funciones religiosas o con lo que sea, mágicas, diversas funciones, pero lo que llamaríamos poesía, la creación verbal, poética, aparece ligada siempre con la música, ¿no? Entonces está el aspecto del ritmo, que es clave. Si bien ya no se canta la poesía, sigue teniendo un componente rítmico central, o debería tenerlo, ¿no? A veces eso se descuida, yo creo, ¿no? Muchas veces eh, se trabaja sobre todo el plano semántico de la poesía y no se le da tanto valor al plano del ritmo, ¿no? Y lo otro es que para mí la poesía tiene que tener esa gran capacidad de condensación verbal, ¿no? De reunir en pocas palabras un mundo de sentido complejo, ¿no? Que la sugerencia es clave en la poesía, ¿no? La poesía tiene que sugerirnos, ampliarnos, sin necesidad de explayarse, como tiene que hacerlo la novela, ¿no? De sugerir un universo de sentido, a veces en muy pocas palabras, ¿no? Y el soneto, pues sería, creo yo, la máxima expresión de esa potencialidad en nuestra lengua, ¿no? Creo que el haiku no funciona tan bien en castellano, ¿no? Sí. Me explican los que conocen que en japonés, la lengua japonesa se presta mucho a la condensación verbal, ¿no? Entonces, parece que en las pocas sílabas que tiene el haiku japonés se puede decir mucho más que en castellano, ¿no? Entonces, quizá un equivalente en castellano al haiku podría ser el soneto, ¿no? Un poema corto, contundente, realmente concentrado desde el punto de vista de la expresión verbal. De allí que en la traducción de poesía no haya mucho riesgo de perder tanto, ¿no? Sí, y sobre todo las lenguas más lejanas, ¿no? Es muy difícil. En realidad, la traducción de poesía es, en cierto modo, una recreación, ¿no? Tratar de transmitirle al lector el efecto poético, ¿no? Porque la poesía depende mucho de la estructura de cada lengua, ¿no? Entonces, la estructura del español es muy diferente de la del francés,
de la del italiano incluso, que son lenguas vecinas. Ahora, si ya comparamos con otras lenguas completamente distintas, qué sé yo, como el chino, el japonés, el árabe, obviamente es mucho más complicado el proceso, ¿no? Entonces, los traductores de poesía lo que priorizan es transmitirnos el efecto, el efecto estético, si se quiere, del poema, más que una traducción literal, ¿no? Quizá para un lector, ¿no?, sería interesante tener de repente varias traducciones, ¿no? Para darse una mejor idea del poema, una traducción literal, ¿no? Ya, esto dice Ujú. exactamente el poema, y una recreación ya que más bien apunte a los efectos de la poesía. Pero sí, es una tarea bien complicada, ¿no? Porque hay una diferencia entre traducir poesía y traducir novela, ¿no? Así es. Porque, como lo explico ahí en el libro, la poesía trabaja mucho con el plano de la expresión. Y en cada idioma tiene sus recursos para expresar. Y son, en realidad, en sentido estricto, intraducibles. Usted siempre se ha referido, se ha reconocido como alumno y como maestro de Antonio Cornejo Polar, ¿no? ¿Qué es lo que más significativamente como maestro reconoce de Cornejo Polar? Bueno, de Antonio Cornejo Polar, sobre todo, para mí lo importante ha sido la vertiente académica, ¿no? Ujú. O sea, yo, como le decía, yo ya llegué a la literatura, a la carrera, con la pasión, con la vocación y con el hábito ya muy arraigado de la lectura. Por ese lado ya tenía las cosas bastante definidas. Pero lo que sí fue muy importante para mí fue encontrar un camino más claro para el abordaje de los fenómenos literarios. Ya no solamente los textos, también los textos, por supuesto, pero el fenómeno literario, sus repercusiones sociales, sus inserciones sociales, su relevancia cultural, ¿no? Eso fue lo que me permitió entender y captar plenamente a Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y creo yo que eso es lo que sigo recogiendo y lo que me sigue motivando, ¿no? Ese diálogo entre la literatura, la cultura, la sociedad. Esa es la perspectiva que yo he asimilado de Cornejo Polar, y sobre todo cómo insertarnos en América Latina, y América Latina a su vez como parte de la cultura mundial, por supuesto, ¿no?, pero con sus características particulares y muy específicas, ¿no? Y como docente en el aula, ¿cómo era él? Eh, Era un docente muy sistemático y, digamos, no sé si puedo ser muy claro. Él era el docente que era capaz de exponer con mucha claridad las ideas teóricas, los enfoques analíticos. Era al mismo tiempo profundo y claro. Tenía esa gran habilidad, ¿no? Que no todos tienen, ¿no?, de poder expresar las ideas con bastante claridad y hacerlas asequibles a los estudiantes jóvenes, ¿no? Entonces yo he tratado siempre de mantener esa línea, ¿no? Me parece muy importante. Combinar la profundidad de lo teórico, lo metodológico, pero con una capacidad expositiva que llegue incluso no solo a los estudiantes de literatura, sino en lo posible a un público interesado, ¿no? Que a veces es mucho más numeroso que el público de estudiantes de literatura. Bueno, felizmente, ¿no? Porque hay muchísimos lectores que nunca van a pasar por la carrera de literatura, pero que son tan y a veces más apasionados por la literatura que los propios estudiantes de literatura. Me decía que ya son poco más de 35 años como docente, ¿no? Sí, Universitario en San sí, sí. Marcos. ¿Qué es lo que más disfruta de la enseñanza? ¿O qué más ha disfrutado? ¿Qué reflexión sobre ese quehacer, ¿no? 35 años, nada menos. Bueno, la verdad que pasados 35 años puedo estar contento de que acerté, ¿no?
fue un acierto mi decisión arriesgada, si se quiere, de estudiar esta carrera, pues que sabemos no tiene mucho mercado laboral, ¿no? Fue una decisión acertada porque he podido dedicarme laboralmente a algo que me gusta y me satisface, ¿no? Entonces, salvo la parte pesada, que es la parte de la corrección y de calificación de los exámenes, los trabajos, el resto de la tarea de docente es para mí algo muy grato, es decir, como que no hay una ruptura entre el placer de lo literario y la actividad de la docencia. O sea, enseñar me gusta, me siento cómodo en la relación con los estudiantes, me encanta que me hagan preguntas. Por otro lado, también me gusta investigar, leer, trabajar, escribir, ¿no? Entonces, me siento plenamente realizado en la carrera que he escogido. Obviamente no me voy a hacer rico con esta carrera, pero da para vivir modestamente y lo más importante, pues la satisfacción personal de dedicarse a algo que a uno le gusta, que no es tan común. Y lo segundo que yo diría, y es muy importante, y eso sí es una suerte, es que en la carrera de literatura, a diferencia de otras carreras, la gran mayoría de los chicos entran por vocación y tienen, no todos, pero la mayoría apreciable, tienen ese interés en la carrera. No tengo que motivarlos, ¿no? Como probablemente tiene que ocurrir en otras carreras, donde parte de la tarea o parte importante de la tarea del profesor es motivar al alumno para que estudie, qué sé yo, administración, o contabilidad, o derecho, o incluso de repente comunicación, no sé, ¿no? Así es, sí. Probablemente. En literatura los chicos están en su mayoría bastante motivados, ¿no? Y eso me facilita la tarea, porque yo también he enseñado, en mis primeros años, he enseñado otras cosas, he enseñado como todos, he enseñado lengua, ¿no? He enseñado en las academias, eh, he enseñado francés, etcétera, ¿no? Y claro, a mí me cuesta un poco. No sería, yo creo, yo no sería un buen profesor de lengua, por ejemplo, como muchos de mis colegas que por razones laborales tienen que dictar cursos de lengua en diversas universidades, ¿no? Quizá no lo haría tan bien. Tengo la ventaja de que trabajo con un material de alumnos motivados y además bien, relativamente bien preparados dentro de lo que hay, porque por suerte los alumnos que ingresan a literatura entran en general con buenos puntajes, es decir, vienen con todos los problemas que tiene nuestro sistema educativo, pero vienen con cierto nivel, ¿no? Entonces, aunque claro, cada vez está empeorando más el sistema educativo, pero dejemos de lado eso, ¿no? Entonces, esa es la otra parte grata de enseñar en la carrera de literatura, ¿no? Me siento muy cómodo, no tengo que lidiar mucho con problemas que ocurren en otras carreras, incluso hasta problemas de disciplina, ¿no? Cómo mantener el orden en clase, cómo captar la atención de los alumnos. Ya no me preocupo de eso, ¿no? Me preocupo simplemente de transmitir los conocimientos y dialogar con ellos, ¿no? Qué gusto escuchar, no se equivocó, ¿no? Creo que Bueno, en mi caso, ¿no? profesor Carlos García Bedoya le había comentado, bueno, que la sección de los 5 libros favoritos para esta página es muy importante. Usted como docente, claro, decía, tiene la facilidad de no motivar, pero a veces los lectores que están iniciándose reciben la opinión de otros lectores ya mucho más experimentados, con mayor avidez que algunas listas o rankings comunes, ¿no? Me gustaría, por favor, y ha traído ahí los libros consigo, Ujú. hablar de 5 libros para usted importantes de una lista que puede ser definitivamente Sí, sí, mayor. sí. Espero no haberlo puesto en aprietos. Sí me ha puesto un poco en aprietos, pero bueno, acepté las reglas y sí, he escogido, después de muchas dudas, 5 libros que efectivamente han sido importantes para mí. Lo voy a ir explicando brevemente por qué han sido importantes, ¿no? El primero, para comenzar con la juventud, es 20 años después de Alejandro Dumas. Es el segundo volumen de la trilogía de los mosqueteros, de los tres mosqueteros, ¿no?
La parte más conocida es el primer tomo, que es Los Tres Mosqueteros. Esta es la continuación, 20 años después, para mí mucho, mucho mejor, muy superior. Nos muestra a los mosqueteros ya 20 años después, efectivamente, ya no como estos muchachos jóvenes. Durante 20 años no se han visto, han estado distanciados y retoman su relación 20 años después y descubren pues que ya no son los mismos, que tienen intereses distintos, que tienen distintas convicciones y que incluso se ven enfrentados en ciertos momentos, ¿no? Esto para mí fue muy importante, es la etapa en que diría que me cogió el vicio justamente y la enfermedad, ¿no? Leer por placer, leer por entretenimiento, leer por diversión, autores típicos de la etapa infantil y juvenil, como Alejandro Dumas, ¿no? Uno de los favoritos de mis años mozos. Entonces quería comenzar con este primer libro. No sé si Sí, hay sí, comentarios más amplios o ahí lo sí, dejamos cada sí, uno un poquito, así una es. presentación de cada uno. Eh, Luego escogí una obra que me permitió reflexionar sobre el salto, quizá, ¿no? De leer simplemente para entretenerme, para divertirme, para relajarme, y cómo entrar en lectura, o cómo entré, ¿no? Sin proponérmelo directamente, a lecturas que trascendían el mero entretenimiento. Sin negar que, por ejemplo, 20 años después tiene sus cualidades muy valiosas, muy interesantes. Pero obras que podríamos llamar ya no, me llevaron al terreno de la literatura canónica, ¿no? Las grandes obras maestras. Y una obra que fue clave para mí fue esta que es Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Novela larga también, por supuesto. Este gran escritor ruso me permitió comprender cómo a partir de la vida diaria de personajes aparentemente comunes y corrientes, se podía llegar a transmitir una visión del mundo de una enorme riqueza, ¿no? Eh, con mis hábitos de lectura iniciales, como le decía, yo leía porque la acción me atrapaba, ah, el suspenso de la lectura, las aventuras de los mosqueteros, de otros personajes, de Julio Verne y otros autores de ese tipo, ¿no? Pero y un poco por eso quizá me acerqué a Guerra y Paz, ¿no? A ver, va a haber guerra acá, va a haber acción, ¿no? Entonces, y sí hay, claro, pero descubrí con sorpresa cómo hablar de la vida cotidiana de una familia, hablar de cómo surgían estas intrigas amorosas, estas intrigas sociales, podía resultar tan interesante, tan gratificante y tan enriquecedor para mí. Entonces, como que entré a un nuevo nivel o capté esa otra dimensión que podía tener la literatura, trascender más allá del entretenimiento, ¿no? Y una de las obras claves para abrirme esas puertas fue, sin duda, Guerra y la Paz. Claro, también hubo otras, pero como tenía que escoger una, escogí esta, la segunda obra. La tercera la tenía así más clara. La tercera es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Aquí tengo esta edición española donde están las tres novelas de Ciro Alegría. Para mí El mundo es ancho y ajeno fue una novela clave porque fue la puerta que me permitió entender mejor el Perú, entender la complejidad de nuestra sociedad y sobre todo acercarme al mundo andino, que yo como en mi experiencia de lector inicial la veía como algo muy lejano, ¿no? Y El mundo es ancho y ajeno me permitió ver esa otra cara del Perú, ese Perú profundo, y sobre todo me abrió como horizontes para entender la complejidad del Perú. No diré que me resolvió los problemas porque no los resuelve, pero sí me dio unas primeras herramientas para tratar de entender por qué el Perú era un país tan complicado, tan complejo, tan difícil, y cómo seguía arrastrando ciertos problemas sociales, culturales, esa desintegración, esa desarticulación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces la literatura también en ese sentido me abrió puertas
eh, para un problema que va más allá, por supuesto, de lo artístico y literario, pero eh, la potencia de la literatura es tan importante para mí que creo nos permite reflexionar sobre realidades sociales, pero desde una mirada mucho más eh, personal, mucho más intensa, ¿no? Le da una vitalidad a lo que podría ser también, claro, podría haberlo leído en un estudio sociológico, ¿no? Antropológico, pero por lo menos para mí, y creo que para muchos lectores, una novela que aborde esos temas nos da una visión mucho más rica, mucho más amplia, ¿no? De la problemática. Entonces fue una tercera lectura que he escogido, sí fue muy importante para mí. Luego escogí una lectura que me llevó ya más a lo que llamaríamos la modernidad literaria, más a la cuestión de los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas, las nuevas estructuras narrativas. Y he escogido, por supuesto, a Faulkner y en particular Absalón, Absalón, que me parece la mejor novela de Faulkner, una novela que nos lleva a ese mundo tan complejo del sur de los Estados Unidos, que Faulkner veía con ojos críticos, ¿no? Él era consciente que el gran pecado del sur de Estados Unidos era la esclavitud, pero él lo vivía desde dentro porque él al mismo tiempo se sentía profundamente identificado con esa cultura de la que él era heredero. Y aquí presenta la historia de uno de estos grandes linajes de los patriarcas, ¿no? De los grandes señores que habían sido pues terratenientes esclavistas del sur, ¿no? Y lo presenta a partir de una investigación de uno de los personajes más recordados de Faulkner, que es Quentin Compson, el protagonista del Sonido y la Furia, que en la novela, como recordarán los lectores, se suicida, ¿no? Pero aquí es de su etapa de estudiantes como él va investigando la historia de uno de estos grandes patriarcas del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y es una historia sumamente compleja, que va combinando varios puntos de vista, varias versiones de la historia y varios estratos temporales, ¿no? Pero nos llega a dar una visión pues, de uno de estos personajes representativos de lo que fue el sur antes y durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Y bueno, la quinta novela, he escogido una novela, una lectura ya más cercana en el tiempo, que es esta novela de el cubano Leonardo Padura, ¿no? De las lecturas de los últimos años es una de las que más me ha impactado, ¿no? Porque es una reflexión bastante desgarradora sobre uno de los grandes problemas o las grandes tragedias del siglo XX, ¿no? Aquí en esta novela, escrita desde la perspectiva de un cubano que vive en Cuba y que ha vivido todo el proceso cubano, por supuesto, y que lo liga con dos grandes procesos del siglo XX. Uno, por supuesto, la Revolución Rusa y el gran disidente de la revolución, el gran perseguido que fue Trotsky, y por otra parte, la Guerra Civil Española, ¿no? Que fue el escenario en el que se forjó el que luego será el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, ¿no? Y todos estos destinos se van entrecruzando, pero en el fondo la perspectiva es la mirada de esas tragedias del siglo XX desde un país que ha tenido un rol en su momento protagónico, ¿no? Como fue Cuba, la Revolución Cubana y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, es una lectura muy recomendable para todos. Esas son las 5 lecturas que he escogido un poco con criterios diversos, ¿no? Muchísimas gracias por eso, profesor Carlos García Bedoya, también por darse un tiempo para esta charla y sobre todo muy agradecido como lector a esta antología, ¿no? Estoy mostrando la portada, Ujú. los 100 mejores sonetos de la lengua castellana, siglo XV, siglo XX, que ha sido editado con Pacarina Ediciones. Y para los lectores también, como yo, no iniciados, pues este texto que ha sido importante para poder apreciar un texto literario, ¿no? Es una guía bastante cercana para poder valorar tanto un texto en prosa
como en verso precisamente. Aquí ya se Sí, adelantan algunos sonetos que vienen aquí sí. en esta antología. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Y por supuesto a quienes han seguido esta charla y comparten, pues, y están ahí con nosotros un año más. Muchas gracias.